tardes, bienvenido a la materia de teoría del turismo. Mi nombre es Walmor Moreno, soy abogado, también técnico superior en turismo. Como se lo dije en la presentación, vamos a tener una clase bastante interactiva durante este trimestre. Vamos a esperar que se integren, vamos a ver unos 4 o 5 minutos para que se integren los estudiantes a la clase para comenzar con esta materia. Mientras tanto, pues le voy hablando de lo que ya está en la plataforma, que son las 4 actividades de la unidad. Cada una tiene un valor de 25% académico. En cuanto a la evaluación, es en el 100%, en un mapa conceptual en la primera unidad, la segunda asignación un ensayo, la tercera una exposición virtual, y más que todo con esta materia. Y la cuarta y última actividad, un trabajo de investigación, de los cuales, pues, como ustedes pueden ver, dentro del programa que se tiene, pues, teoría del turismo no es solamente la parte turística, sino vamos a ver o recordar ciertos conceptos que se deben manejar antes de ya entrar lo que es el turismo. Tenemos el concepto de teoría, el hecho, relaciones entre la teoría y el hecho, argumentos del turismo, concepto de hecho social, que ese concepto del hecho social, pues hoy en día la parte turística es muy importante, que deben manejarlo todos los profesionales a nivel de turismo. La conceptualización del turismo, los problemas de la conceptualización del turismo, que hoy en día diferente, aunque la Organización Mundial del Turismo tiene un concepto unificado de lo que es el turismo, cada país maneja su conceptualización en diferentes términos. La evolución histórica de la interpretación teórica del turismo, los hechos históricos a través del turismo, desde la primer ser humano que se consiguió congelado con una especie de morral hecho de hierba, de pasto para viajar, desde ese momento hasta hoy en día, todos los conceptos y por qué la relatividad del hecho turístico en la persona, los antecedentes de la teoría turística moderna, las corrientes económicas, cinética y psicosocial, la teoría turística moderna, escuelas económicas, humanísticas y sociológicas, la etimología y la estilográfica, definición y descripción de los corrientes de descripción de la teoría general del turismo, del contenido turístico, elementos constitutivos del turismo, y anexados a estas unidades tenemos los estudios de factores componentes del concepto de la teoría del turismo y los modelos turísticos como aproximaciones teóricas. Como podrán ver, pues tenemos bastante material para hablar, para sintetizar, para profesionalizarnos en esta área del turismo. Comencemos con la materia. Lo dije anteriormente, bienvenido a esta casa de estudio del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP. Y como docente de esta área, pues quedo a su entera disposición. Todo, como lo dije en la presentación, todas las interacciones que se hagan a través de la plataforma, los foros chat que se van a colocar, cualquier pregunta también a través de la plataforma, yo estaré pendiente de la mía. Primero, para hablar de la teoría del turismo, tenemos que conceptualizar cada uno. ¿Qué es la teoría? Me hubiese gustado poder interactuar los conceptos que ustedes manejan empíricamente o ya temáticamente, lo que es la teoría. La palabra teoría tiene su origen en el vocablo de origen griego theorin, que es observar. Y eso viene a emplearse dentro de los términos que antes se hacían en las obras de teatro. En la época griega de los romanos, que hacían las obras de teatro, y las personas
asumían de acuerdo a lo que estaba en la obra que estaban presentando, asumían una teoría de lo que podían describir, de lo que ellos podían conceptualizar en ese momento. Era, como su mismo nombre lo indica, esa observación era prácticamente provisional, ¿sí? Y de ahí se le da un cierto matiz de que no era 100% real, sino era de acuerdo a la observación que se tenía, que daba esa teoría a esa obra literaria. De todo modo, la evolución histórica del vocablo ha permitido dotarlo de un sentido más intelectual y más científico y más proporcional a lo que hoy en día manejamos diferentes conceptos en diferentes ámbitos. Este sentido debe aplicarse a la capacidad para comprender la realidad. Hoy en día esas teorías ya van más afín a lo que es la realidad de lo que se está investigando, lo que se está ejerciendo, se está haciendo, en el hecho conceptual o el hecho histórico que se presenta. Eso para comprender en cierto sentido la realidad que se asemeja dentro de las pautas conceptuales de lo que se maneja, en este caso, la teoría del turismo. Todo este sistema que se ha comprendido a nivel de los tiempos y el espacio de lo que es la teoría, podemos permitirnos asimilar en la experiencia y la descripción que se ha tenido en base al lenguaje del mismo. Ese lenguaje que hoy en día mal trecho, de alguna manera lo hemos deformado, y hoy ustedes lo pueden ver a través de las noticias diarias, de algunos, entre comillas, teorías de algunas palabras y algunos conceptos del lenguaje que no tiene sentido, pues. Y se ha pronunciado en eso la Real Academia Española, eruditos sobre el área del lenguaje, de lo cual hemos maltratado el mismo. Pero basándonos en los conceptos de lo que es la teoría, lo que nos atañe a nosotros, pues sí, ha evolucionado estos tipos de conceptos de acuerdo a la misma experiencia que han tenido los diferentes entes y aplicaciones del campo que se ha evidenciado a través de los tiempos. Por lo menos en internet ustedes pueden encontrar muchos conceptos a nivel de teoría, pero de todas maneras la base viene siendo de la parte griega de teoría, que, como lo dije anteriormente, vienen de esas obras de teatro donde la persona asumía o daba una conceptualización de lo que él estaba viendo teóricamente, de lo cual no era la realidad absoluta. En la actualidad, una teoría se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de observaciones y de las cuales en el ámbito científico tenemos axiomas, postulados, conceptos, foros de la materia teórica y de lo que es la teoría. No solamente, ahora sí, no solamente nos vamos a enfrascar en el campo de turismo, sino la teoría se basa en todos los conceptos y ámbitos de la vida que nosotros hoy en día tenemos y en todos los ámbitos profesionales. Esas teorías pues nos llevan a encontrar esa verdad, esa realidad de lo que se está investigando, de lo que se está haciendo. Para esto se toma como punto de referencia una explicación del medio idóneo. Esto no lo hice para que las predicciones puedan ser desarrolladas. En base a esta teoría es posible deducir o postular otro hecho mediante ciertas reglas y razonamientos. Estos razonamientos, si ustedes los comparan ahorita a nivel del turismo, pues los conceptos de turismo que se manejaban hace 30, 50 años no son los mismos conceptos turísticos que se evidencian, que ustedes lo observan, que ustedes lo viven hoy en día. Lamentando un ejemplo, el concepto teórico, ¿sí? De lo que, si no vamos allá a la materia en sí, de lo que es un motel, pues
ese concepto teórico de lo que era un motel. Hoy en día aquí en Venezuela, pues si nos vamos al ámbito social y al ámbito, por decirlo así, coloquial del venezolano, pues tiene otro matiz de lo que es el motel, pues. En otros países, pues el motel se desarrolló, por lo menos que empezó a desarrollarse en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, de que venían esos soldados bueno, con cierta cantidad de energía y ciertas cuestiones psicológicas de ellos mismos, del mismo trauma de la guerra, que hoy en día, en esa época no existían, y que se llama hoy en día traumático por los combates y eso, pues ellos empezaron a viajar, a tener adrenalina en esos viajes, y ahí fue que se materializó y se inició mucho los viajes en motos. Y por eso también un detalle a nivel histórico, pues ven mucho ustedes, muchos motorizados, y en las películas se ve, en las películas de Estados Unidos, que muchos motorizados tenían esa, por decirlo así, esa gorra o esa cachucha del que utilizaban los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Pues claro, esa gente era la que mayormente, por la misma adrenalina que tenían, empezaban a viajar en moto. Ese viaje en moto empezaron a buscar sitios de descansos, ¿sí? Que quedaban a los lados de la carretera. Quedaba, iban viajando y se podían acercar sin ningún tipo de requisito ni nada, donde podían dejar el vehículo ahí mismo, y de esa necesidad nacen los famosos moteles, ¿sí? Que era algo rápido, una situación rápida en el viaje, no para vacacionar, sino para andar en la misma vía. Pero el concepto de motel se diferencia al concepto que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Pues. El motel, pues, ya no lo manejamos como debería de darse, como se da en otros países, ¿sí? Fíjese que el concepto de motel dice establecimiento de hostelería situado cerca de una carretera que dispone de apartamentos con garaje y entrada independiente para viajeros de paso o estancia de corta duración. Bueno, aquí nosotros hemos mancillado ese concepto porque aquí hay moteles hasta por horas, de 2, 3 horas. En Caracas empezaron a surgir eso hace 15 años, 10 años, son moteles por hora, después vinieron otros. Y entonces yo recuerdo que cuando venían los turistas, pues ellos querían viajar por carretera, pero ellos, vuelvo y repito, tenían otro concepto de motel. Y el que viaja en ese sentido a nivel turístico, llegar a un motel aquí en el país, pues va a ser un poco engorroso, porque se ha desvirtuado ese concepto. Entonces, como ustedes se pueden ver, observar el concepto de lo que es la teoría a nivel de lo que es la realidad y lo que se vive, pues se demuestra en cada uno de los ámbitos que podemos nosotros ejercer a nivel turístico. Por eso es que vemos que la teoría de alguna manera, de alguna forma, tiene, por decirlo así, un tinte científico, un tinte basado en los hechos, un poco abstracto, un poco abstracto, un poco, como digo yo, hipotético, pues, de lo que podemos tener desarrollado a nivel de la investigación que realicemos. Hoy en día, la teoría a nivel de turismo se evidencia más que todo con las observaciones o experimentos que hagamos en este ámbito. Sí, pero esos experimentos, recuerden que tienen que ser sociales, pues, o experimentos que nos pueden definir
para el mismo desarrollo de la empresa turística donde estemos trabajando o que estemos realizando, que estemos emprendiendo. Más que todos los operadores turísticos. En los hoteles, la teoría del turismo en cuanto a los hipótesis o supuestos que se puedan ejercer en lo mismo, pues es muy variable, porque un hotel, si vamos al ámbito turístico, pues llega cualquier tipo de persona, llega personas con diferentes fines, ¿sí? Hay unos que llegan con fines de recreación, hay unos que llegan con fines de trabajo, pues laboral, hay otros que llegan con fines nada más de paso, entonces es otro sentido muy diferente a los sentidos de esa teoría que podemos desarrollar a nivel de turístico de una posada, ¿sí? Que esas posadas, pues, vuelvo y repito, hay posadas que son alegres, pues, que ustedes llegan a bailar todo el día para pasarla bien y todo. Más que todo, esas posadas donde interactúa el mismo turista con las mismas personas en las posadas. Tanto así que las personas que vienen a realizar turismo, pues hasta se meten a la cocina y realizan ellos, ayudan a realizar las propias comidas y todo. Ese tipo de posadas pues empezaron a surgir aproximadamente hace 12, 13 años. En Mérida se utiliza mucho, más que todo en los nevados. En los nevados pues había mucha interactividad con eso porque era ese ambiente empírico de los que tenían la posada. Hay otras posadas que ustedes llegan nada más reciben su comida, su cuestión tradicional, comparten nada más la familia, pero no hay nada, por decirlo así, coloquialmente, de esos relajos que se tenían, pues. Y eso va en ese sistema, esa investigación que ustedes realicen, en lo que es la hipótesis, lo deductivo de lo que se tiene que tener. Y por eso es que deben de saber jugar con todo este tipo de investigación que vayan realizando. Fíjense que hay una conjetura entre lo que es el concepto de lo mismo, de lo que es la hipótesis. Podemos observar aquí, vamos a leer este capítulo. Cabe resaltar que existen dos clases de ideas que pueden desarrollarse hasta lograr establecer una teoría. Primero, lo que estábamos hablando, lo que hablé al principio, que eran las conjeturas, suposiciones que no cuentan con el respaldo de la observación, y la hipótesis que sí se apoya en múltiples observaciones. Bueno, esto me llega a mí a decirles para que si estamos hablando de las conjeturas de hipótesis, le voy a dar un claro ejemplo y uno como abogado pues la ha desarrollado, o sea, las diferentes teorías en el ámbito de investigación. En la época, por decirlo así, del medioevo, en Francia, que todavía no había lo que hoy es el sistema de investigación a nivel penal, a nivel ¿cómo es? De lo que es las experticias, todo eso. Cuando se cometió un homicidio, vamos a hablar de Francia. En Francia, vamos a suponer, sacaban un hombre del río, lo colocaban en la plaza pública y no había una teoría, no había una conceptualización o algo por qué esa persona había fallecido. Y la gente del pueblo, de la plaza donde lo sacaba la autoridad en ese momento, pues la colocaban en la plaza y ellos asumían de acuerdo a lo que muchas personas decían, la teoría de que, no, esta persona murió, fue que le dio un ataque, esta persona murió por tal cosa, ¿sí? Pero no se llegaba a una investigación completa del mismo, ¿sí? Era una conjetura, una hipótesis. Hoy en día, ya con todos los ámbitos que han evolucionado a nivel de lo que es
el derecho procesal en la parte penal, pues hay investigación, hay experticias, hay teorías, hay diferentes ámbitos y ya no es así, ya no son con conjetura y hipótesis. Esto es para dar un ejemplo de lo que nosotros queremos llevar a nivel teórico, lo que es el turismo, a lo que queremos hacer a nivel ya profesional. Entonces, como podemos ver, las conjeturas son suposiciones que no cuentan con el respaldo de la observación. Una conjetura, sabe que me parece que para San Antonio va a llover, pero ¿cómo sabe usted? Una suposición, más nada, porque no la he visto. Más hay unas hipótesis que sí se apoyan en múltiples observaciones. Una hipótesis es que, ejemplo, los meses de junio, julio, agosto, al sur de Venezuela, la parte de Bolívar, llueve. Pero porque son hipótesis que se han apoyado en múltiples observaciones y muchos hechos científicos que la apoyan. Eso es la hipótesis. Eso es para darle más o menos, y disculpe que me haya metido en la parte de derecho, pero es bonito aprender de eso. Y eso me trae a colación una película que se llamaba, que era con Sean Connery, El secreto de la rosa. También ahí se presentaban muchas conjeturas, muchas hipótesis de por qué morían los sacerdotes. Entonces hoy en día, a nivel de turismo, podemos hacer esa comparación de lo que se define científicamente sobre la palabra teoría. Eso en el ámbito teórico. Y ustedes se van a preguntar, porque todos nos hacemos esa pregunta muchas veces cuando estamos estudiando una carrera o estamos haciendo. Yo también, yo a veces que me preguntaba cuando estudiaba turismo, yo vi dos contabilidades. Yo alguna vez me decía, bueno, pero ¿para qué sirve? Bueno, si sirve en algún momento, uno como profesional de turismo aplica contabilidad en la misma operadora turística, en hotel donde uno se encuentra. Pero ¿para qué sirve la teoría? Fíjese que una simple concepto que da sirve para explicar la realidad, porque cómo, cuándo ocurre el fenómeno y cuándo se estudia, para ordenarla en una serie de conceptos y ideas, que es el fin definitivo de cualquier investigación científica. Entonces, si ustedes se dan cuenta que la teoría, ¿para qué sirve? Bueno, ahí está, es para explicar la realidad. ¿Cuál es la realidad a nivel turístico? Un ejemplo, aplicar la teoría del turismo, que es la teoría del turismo en nivel turístico, pues la realidad que nosotros hacemos con la parte social, la parte humana, la parte económica, la parte internacional, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos desarrollar? De ahí es donde se basa esa teoría. Debe presentarse esta teoría después de explicarse y después explayar las ideas, darlas a conocer, ver cuáles son aceptadas y cuáles son rechazadas y llevar esos términos y conceptos a la realidad, simplemente a lo que se maneja en el mismo target de usuario, de los que trabajan, de los que asisten a la parte del desarrollo turístico donde está. Vamos a ver esto como la teoría como idea o suposición. Fíjese que una cosa es el conocimiento o razonamiento que se han realizado sobre un asunto, los cuales no han sido llevados a procedimientos empíricos para probar su veracidad. Si ustedes pueden ver podemos poner un ejemplo, que ese ejemplo válido aquí, bueno, con toda la parte que se ha manejado, había un señor, no recuerdo ahorita el nombre, en Mérida, que él mismo creó electricidad sin él saber empíricamente. Se me fue el nombre, el señor Félix, creo que era que se llamaba, que está en la iglesia arriba, más arriba de este pueblito de Mucuché, ¿ah? Bueno, eso fue una persona que tuvo, fue nombrado por la Universidad de los Andes con un doctorado.
Y él creó electricidad sin él tener conocimiento alguno de la misma. Y eso se convirtió empíricamente en un área turística. Claro, ustedes cuando llegaban ahí a la iglesia donde él estaba, muchas veces usted lo veía, pero para subir a la casa de él, eso eh, era turismo, pues, ¿no? Y habían personas que le gustaba que lo llevaran hasta allá, del pueblo de Mucuchí hacia arriba, ¿sí? Por donde queda Gavilán, por ese sector, o por donde queda Gavilán. Entonces, ese desarrollo empírico eh, se basa en ver la veracidad del mismo. Mire, cuando yo estuve en Canaima, que estuve todo ese tiempo allá, yo conocí turistas que llegaban al Salto Ángel y, y ellos decían que ellos querían saber si era verdad que existía el Salto Ángel, o sea, si era verdad eso. Y porque una cosa era mostrarlo y otra cosa verlo y que tenga esa altura. Porque en muchos países te van para Hawái y ven caídas de catarata y todo, pero no a esa altura que está casi a 1 kilómetro de alto. Entonces, muchos turistas, y yo conocí uno decía, había unos muchachos que eran mochileros que estaban viajando por todo el mundo y ellos nos dijeron a nosotros que todas las maravillas que ellos habían visto entre eso las pirámides y todo, la que más a ellos les llenó y les asombró fue el Salto Ángel, estando allá mismo en el Salto Ángel. Entonces, eh, los conceptos a nivel teórico del turismo, eh, tenemos que llevarlo a la veracidad. Pero esa veracidad también juega mucho en la parte de nosotros como operadores, como futuros operadores turísticos o como realizadores de actividades turísticas. Porque una cosa es la veracidad y otra cosa es mentir al cliente sobre esa veracidad. Fíjense una cuestión, y el Parque Nacional Chingua en Sarujara, en Nepal, allá llegan muchos turistas, que es la parte que da con el sur de Nepal, que da con la India, y a mí mucha gente me ha dicho, no, pero es que Nepal es pura montaña y nieve. Eso es mentira, o sea, la parte sur, ven elefantes, ven rinocerontes, el Parque Nacional tiene eso, y tiene el tigre de Bengala, una especie de tigre de Bengala que tienen ahí en el parque, pero ustedes cuando contratan a empresas turísticas, la mayoría de empresas turísticas que están ahí, ellos le dicen a usted entre 7 a 15 días para ustedes poder ver el tigre. Y claro, no hay garantía, pero se lo dicen. Pero muchas veces esa publicidad que se da por la falta de veracidad de la misma, y ha habido publicidad engañosa, y se lo digo con experiencia aquí mismo en Venezuela, y supe operadoras turísticas que vendían, vengan a Venezuela y eso, para que se monten el teleférico más alto del mundo, cuando el teleférico tenía 3 años parado y dañado. Y mucha de esa publicidad engañosa, cuando llegaban turistas aquí, entonces lo remataban con otra cosa. Entonces, fíjense todos los conceptos y variaciones y variantes que tenemos nosotros a nivel turístico para realizar investigación. Y de ahí es la importancia de la palabra, de conocer, tener el conocimiento real de lo que es la teoría y tener el conocimiento real y comparativo a lo que es la teoría de turismo. Todo esto nos ayuda a desarrollarnos nosotros profesionalmente. Con esto pues ya finalizamos hoy la clase. Quiero volverlo a ver en una próxima oportunidad. Recuerden, ingresen a la plataforma. Yo estoy al tanto todos los días, estoy entrando, estoy revisando, me hacen las preguntas por ahí, cualquier cosa, los trabajos, muchachos, no lo dejen para último día. Y lo digo textualmente, para el último día y gráficamente. Como me corrigió en estos días, se dice gráficamente. Gráficamente para el último día, no. Desde ahora hacer los trabajos que se colocan en la plataforma, el mapa conceptual, el ensayo, ahí están abiertas, están las fechas, cumplan las fechas y seamos responsables. Que tengan feliz tarde y bueno, estamos en contacto, muchachos.